Bienvenidos a la economía en DW. Nvidia, la empresa más valiosa del mundo y el principal fabricante de chips avanzados para inteligencia artificial, ha alcanzado un acuerdo con 6 gigantes financieros de Wall Street para movilizar más de 500 mil millones de dólares que se van a destinar a financiar los centros de datos, fábricas de chips y plantas eléctricas que sus propios clientes necesitan para utilizar los semiconductores de Nvidia. El director ejecutivo de la compañía, Jensen Huang, confirmó memorandos de entendimiento con Goldman Sachs, Apollo, BlackRock, Blackstone, Brookfield y KKR. El objetivo es canalizar capital hacia la infraestructura de computación necesaria para desarrollar y entrenar sistemas de inteligencia artificial en un momento en el que gobiernos, empresas y startups aceleran la construcción de centros de datos. Sobre este tema nos va a aclarar el panorama, por supuesto, nuestra corresponsal en Nueva York, Ana Nieto. Ana, contanos los detalles de esta nueva vía de financiación de la capacidad de la inteligencia artificial. Sí, Andrés, como dices, estos memorandos de entendimiento abren una nueva vía de financiación para empresas que tienen elevadas inversiones de capital. Hasta ahora la inversión se había financiado con emisión de acciones, de deuda y con operaciones cruzadas entre empresas que habían sido muy criticadas porque creaban una especie de economía circular muy dependiente de la una de la otra. Ahora se abre esta nueva fase, con firmas de Wall Street que dicen que ofrecerán tasas atractivas para financiar estas inversiones que se van a evaluar una a una y siempre contando con el respaldo de Nvidia para hasta el 25% de la operación, ya que los clientes de las firmas van a ser también los clientes de esta empresa de semiconductores. Las firmas de Wall Street titularizarán la deuda, es decir, van a crear activos financieros que van a colocar en los mercados para que vengan otros inversores a apoyarla. Este esquema de dispersión de financiación y riesgo se ha usado y se usa en muchas ocasiones, pero no hay que perder de vista que a veces se convierte en un riesgo que se materializa en una crisis. Ya ocurrió con las hipotecas en el año 2008. Y más allá de estas operaciones financieras, Ana, la inteligencia artificial está entrando en la banca y lo hace muy fuerte para atender sus operaciones y la agencia Moody's ha visto graves riesgos en esta evolución. Cuéntanos cuáles son esos riesgos. Sí, la agencia de calificación de deuda dice que la inteligencia artificial, por supuesto, va a ayudar con los costes y con la eficiencia en la banca, pero los riesgos son importantes y merece la pena prestarles atención, dados el papel económico de estas instituciones. Moody's habla de que puede haber una sobredependencia de apenas un pequeño número de firmas que ofrecen estos servicios a la banca, lo que crea una dependencia sistémica que puede enseñar su peor cara cuando, por ejemplo, puede haber un apagón u otro tipo de problema que multiplique el impacto en todo el sector. Adicionalmente, a esta dependencia de pocas empresas se materializa en el hecho de que va a ser muy difícil negociar precios. Moody's, además, recomienda política de mitigación de riesgos como la retención de datos en un ambiente en el que se amplían los riesgos de privacidad y ciberseguridad, porque la inteligencia artificial soluciona muchos problemas, pero crea otros. Ana Nieto en Nueva York, gracias por este análisis. Hasta cualquier momento. Gracias, Andrés. Y rápidamente un par de noticias de esta jornada. La compañía Trump Media, fundada por el presidente estadounidense Donald Trump, registró pérdidas por más de 230 millones de dólares en el segundo trimestre de 2026, frente a los 20 millones del mismo periodo del año anterior. La empresa vende desde el 1 de agosto un servicio de suscripción que permite conocer por adelantado las publicaciones de Trump en su red social Truth Social. La única central sindical de Uruguay, el PIT-CNT, llevó a cabo este martes un nuevo paro general parcial. Se trata del cuarto desde que Yamandú Orsi asumió como presidente. La central reclama desvincular a las empresas administradoras de fondos de ahorro previsional de la administración directa de las cuentas de ahorro individual y que éstas pasen a ser gestionadas por un único organismo público. Pero esto ha sido descartado por el gobierno.
En Cuba, los envíos de petróleo de su hasta hace poco tradicional proveedor Venezuela se interrumpieron abruptamente después de la operación de Estados Unidos en enero pasado para derrocar al entonces presidente Nicolás Maduro. Las sanciones y amenazas de Washington han disuadido a numerosas petroleras de otras naciones, incluso a zarpar hacia Cuba. Solo México se ha atrevido a desafiar a la Casa Blanca. Sin embargo, hay una excepción que Washington hace al embargo petrolero, y es que permite a empresas estadounidenses vender combustible a negocios privados cubanos. Pero esto ha impulsado un caótico mercado negro y ha abierto una brecha en un sector energético hasta ahora férreamente controlado por el Estado. Viajar en transporte público se ha convertido en todo un reto en la capital de Cuba, La Habana, debido a la escasez de combustible y la crisis energética que sufre la isla, que ha provocado largas jornadas de apagones. Por eso, quienes pueden pagar el servicio recurren al transporte privado. El precio normalmente es mayor que el estatal. Entonces, tiene un precio alto, la gente se mueve hasta cierto punto, hasta donde alcance el dinero, si no el resto tienen que hacerlo a pie. El país caribeño vive desde 2024 una grave crisis energética por la obsolencia de sus termoeléctricas, que se agravó en enero por el bloqueo petrolero de Estados Unidos. Pero Washington incluyó una excepción y la gasolina llega a cuentagotas a los taxis y restaurantes. El gobierno cubano dio luz verde al sector privado para importar este combustible. Se flexibilizaron los requisitos para que las MIPYMES y empresas extranjeras puedan ejecutar el proceso de importación y comercialización mayorista y minorista de combustibles. Casi 200 empresas cubanas vinculadas al gobierno recibieron permiso para distribuir combustible al por mayor a otras compañías privadas. Hay dos categorías: el mercado formal, donde están un grupo de MIPYMES que han sido autorizadas a vender combustible a terceros, por lo tanto se lo pueden vender a otras MIPYMES, a empresas extranjeras, a personalidades jurídicas, entendido, o sea, a entidades, que es completamente legal. Y está el mercado informal. El mercado informal ahora mismo, a partir de nuestras consideraciones, no tiene otra manera de funcionar que no sea revender el combustible que otra MIPYME importó en algún momento de forma legal. Los 900.000 barriles de combustible estadounidense importados entre febrero y mayo dieron paso a cambios, pero el salario estatal promedio ronda los $10 mensuales, por lo que el combustible importado es inaccesible para la mayoría de los cubanos. Un nuevo sistema que acentúa la desigualdad social en la isla. Ya venía comenzando también esto de esa protección individual, ¿no? De que el que puede instala generadores propios y tal, pero a partir de este año, con las medidas de la administración Trump, la problemática de Venezuela, es decir, este corte de acceso a petróleo del país, pues lo ha hecho súper evidente. Cuba afirma que seguirá flexibilizando las restricciones y facilitando la inversión privada, pero no queda claro el alcance de estas reformas. El huevo se consolida como un alimento básico en América Latina por ser más económico que las carnes rojas. En Perú es la segunda fuente de proteína después de la carne de pollo. Allí el promedio de consumo de huevos per cápita es de unas 250 unidades al año y el 95% de la producción es en jaulas en batería, condiciones de crianza industrial que han sido denunciadas por la falta de bienestar animal y por el supuesto riesgo de insalubridad. Cada día, millones de peruanos consumen huevos como una de las principales fuentes de proteína en su alimentación, pero muy pocos conocen cómo se producen antes de llegar a sus mesas. Estas imágenes, registradas en 4 granjas avícolas de la región Ica en 2026, muestran gallinas confinadas en jaulas, acumulación de excrementos e incluso animales muertos. Ica concentra cerca del 40% de la producción nacional de huevos. Acceder no es sencillo. La organización Compromiso Verde logró documentar una realidad que normalmente permanece fuera del escrutinio público. Infelizmente, esta es la realidad de 95% de la producción de huevos en Perú, que se da así en sistemas de jaulas. Lo que más nos preocupa son las condiciones que viven esos animales, enjaulados y atrapados en un confinamiento intensivo por toda su vida, que no pueden mover, estirar sus alas, picotear, anidar, caminar, nada. Pero
también hay una preocupación de salud pública. Las condiciones observadas no cumplirían con las normas del Servicio Nacional de Sanidad Agraria, según especialistas. Pueden favorecer la proliferación de microorganismos capaces de afectar la salud de las personas. La presencia de esas gallinas muertas, la presencia de la gran cantidad de excremento, lo que trae como consecuencia son patógenos como parásitos, por ejemplo, bacterias como Escherichia coli, ¿no? el Campylobacter o la misma Salmonella. También puedes tener la presencia de, por ejemplo, el virus como el gripe aviar, si esos animales han muerto a consecuencia de este virus, ¿no? Otro de los riesgos asociados a la producción intensiva que advierten los expertos es el uso inadecuado de antibióticos, que puede contribuir a la aparición de bacterias resistentes, una de las principales amenazas para la salud pública. Perú está en emergencia sanitaria debido a brotes de influenza aviar. Las autoridades aseguran que no existen casos en granjas comerciales. Sin embargo, estos registros plantean dudas sobre la fiscalización. DW consultó al Servicio Nacional de Sanidad Agraria, pero este no precisó si las granjas cuentan con permisos correspondientes. Ante los riesgos, especialistas recomiendan a los consumidores tomar precauciones cuando realicen sus compras. Si encuentra un huevo quebrado, huevo con presencia de excrementos, no lo compremos, ¿no? El segundo, verificar la fecha de vencimiento. En la misma cáscara de huevo hay un sellito. Otra alternativa es elegir huevos de sistemas libres de jaulas, un modelo que algunos productores ya implementan para mejorar el bienestar de las aves y ofrecer mayor trazabilidad. Aún así, expertos recuerdan que la seguridad de los alimentos depende de controles. En 2025, Perú produjo más de 442.000 toneladas de huevos. El desafío es garantizar que se haga en condiciones adecuadas, bajo control. Hasta aquí llegamos esta vez. Nos vemos la próxima aquí en Deutsche Welle.